Entonces, chicos, leyes de senos y leyes de cosenos. Como se los comentaba hace rato, el día de ayer empezamos a ver problemas que involucraban resolver ejercicios con, resolver un triángulo rectángulo. Para resolver un triángulo rectángulo ocupábamos teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Era básicamente todo lo que ocupábamos, ¿vale? Entonces, pues resulta que el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, como las definimos el día de ayer, solamente nos sirve para resolver ejercicios con triángulos rectángulos. Si queremos resolver algún triángulo diferente a un triángulo rectángulo, no nos va a servir por lo que vimos el día de ayer. Tenemos que ocupar otras cosas y esas otras cosas son la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces, como dice acá, la ley de senos y cosenos se aplican en la resolución de triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, para cualquier otro tipo de triángulos que no tengan ángulos de 90 grados, para poder resolver, para poder hallar sus ángulos y sus lados, recuerden que pues, resolver un triángulo es encontrar la medida de sus lados y la medida de sus ángulos, vamos a ocupar tanto ley de senos y ley de cosenos, ¿vale? Entonces, hay casos especiales en los que vamos a ocupar cada uno, pero eso ya lo iremos viendo. Ok, chicos, ¿cuál es la ley de senos? La ley de senos, pues voy a dibujar mi triangulito aquí. Tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. Vamos a, pues, nombrar los lados dependiendo del el ángulo opuesto, ¿no? O sea, ese es el ángulo C. Voy a marcarlos, ese es el ángulo C. Ese es el ángulo B. Y este es el ángulo A, ¿no? Entonces, pues voy a nombrar los lados, pues opuesto a los ángulos. Como ese es el ángulo A, pues ese sería el lado A. Como ese es el ángulo C, ese sería el lado C. Y como ese es el ángulo B, ese sería el lado B. Ok, ¿cuál es la ley de senos? La ley de senos es esto que está aquí. ¿De qué me habla? Me habla de que si yo agarro el lado opuesto a algún ángulo, por ejemplo, agarro este ángulo, me fijo exclusivamente en este ángulo y en este lado, y lo que hago es dividir este lado entre el seno de este ángulo y lo hago lo mismo con los otros dos lados restantes, es decir, me fijo en este ángulo y en este lado y agarro este lado y lo divido entre el seno de este ángulo y de nuevo también con el C. Me fijo en este lado y en este ángulo. Agarro este lado, como viene acá, y lo divido entre el seno de este ángulo, me voy a dar cuenta que todos los resultados me van a dar exactamente el mismo número. O sea, A sobre seno de A me va a dar exactamente el mismo número que si yo agarro B sobre el seno de B. Y también que si yo agarro C sobre el seno de C. Es una igualdad. Lo que me quiere decir esta cosa que es una como igualdad triple. Bueno, es una igualdad triple. Es que si yo agarro el lado con el seno, va a ser una proporción entre los tres lados. Bueno, aquí viene un poquito más explicado. Es la razón, recordemos que una razón es una división, que existe entre un lado y el seno del ángulo opuesto. O sea, un lado y el seno del ángulo opuesto. ¿Vale? El seno del ángulo opuesto y el lado. Pues ajá, esta razón es la misma para todos los lados y ángulos restantes, justo como viene acá. Ok, chicos, aquí no les puedo dar mucho contexto de dónde sale, o sea, por qué sé que esto es verdad? Básicamente, como les había dicho al principio del curso, todo en matemáticas se puede demostrar y tiene una prueba formal y lógica, solo que aquí pues la prueba se complica un poco. No es que sea lo más complicado de probar, claro que no. Solamente que no me quisiera desviar tanto y no quisiera marearlos tanto porque tal vez si a algunos, no sé, les resulta un poquito mareador el estar explicando pues de dónde o la prueba de por qué esto es verdad, pero por lo menos créanme y por lo menos es fácil de si quieren memorizar, aunque bueno, sí, es un poco fácil de memorizar lo que es la ley de cosenos. Y bueno, pues les digo, la ley de cosenos no es nada más ni nada menos que esto que tenemos acá. Todo esto es la ley de cosenos. Entonces, acuérdense, la ley, bueno, dije cosenos o senos. Bueno, la ley de senos es agarrar el seno de A, bueno, agarrar el lado A y dividirlo entre el seno de A, agarrar el lado B y dividirlo entre el seno de B y agarrar el lado C y dividirlo entre el seno de C, ¿vale? Entonces,
¿Cuándo aplicamos esta ley? Se aplica si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Es decir, si conocemos, por ejemplo, este lado, dos lados, no sé, conocemos el lado A y el lado C. El ángulo opuesto a alguno de esos lados, por ejemplo, el lado opuesto a C, pues es este ángulo C. Entonces, si conocemos el dato de este lado y este ángulo, podemos aplicar ley de senos, ¿vale? Dos lados y el ángulo opuesto a alguno de esos lados. Otra situación en donde lo podemos aplicar es si tenemos dos ángulos y el lado opuesto a alguno de estos ángulos, ¿ok? Si tenemos... Uy, déjenme borrar esto. Bueno, no se borró con todo ya. En un momento te respondo el que levantó la mano, ¿ok? Si tenemos dos ángulos, por ejemplo, este ángulo y este ángulo, ¿vale? Si tenemos esos dos ángulos y el lado opuesto a alguno, no sé, podemos tener el dato de cuánto vale el lado B o el dato de cuánto vale el lado C. Si tenemos esta situación, dos ángulos y por lo menos un lado opuesto a alguno de esos ángulos, podemos también aplicar ley de senos. Sí, el que levantó la mano así, ¿qué pasó? Ay, no, es que, bueno, tengo un vago recuerdo de eso. Es lo del lado, bueno, como la fórmula era así, algo así de lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Es eso? Ah, esa es otra cosa, de hecho, Ah, ok. no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con triángulos y con geometría. Son criterios de semejanza de triángulos, lo de lado, ángulo, lado, 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 ángulo, lado, ángulo. Se llaman criterios de semejanza de triángulos. Esos los ocupamos para checar cuando triángulos son semejantes o no son semejantes. Y eso es geometría, pues es geometría euclidiana, básicamente. Pero, pues, eso no viene en el temario del examen de admisión. De todas formas, sí, sí. Es Ah, es ok. otra cosa, ¿vale? Gracias. Sí. Entonces, chicos, sí. Recapitulando, la ley de senos, que es esto que está acá, la aplicamos si conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, o dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios para que quede más claro. Tenemos el siguiente ejercicio que me dice el valor de A, que es esto que está aquí. El valor de A en el triángulo ABC se resuelve con ¿cuál operación? Vale. ¿De qué me puedo dar cuenta? De que tengo dos ángulos. Los voy a marcar con no sé qué color. Para que... Voy a marcarlos con... no sé, rosa. Tengo dos ángulos. El ángulo A y el ángulo C. 50 y 60 grados. Me pregunto, como tengo dos ángulos, ¿qué tengo que aplicar? Pues tengo que aplicar mi segunda razón, de que pues tengo que tener un lado opuesto a por lo menos alguno. ¿Cuál es el lado opuesto a C? Es 15, ¿verdad? Y este dato sí lo tengo. El lado opuesto a A, pues es A, que es el dato que quiero encontrar. Entonces puedo aplicar ley de senos. Vamos a aplicar ley de senos. Mi ley de senos me dice, voy a fijarme en el ángulo y en el lado opuesto a ese ángulo. Voy a fijarme ahorita en el ángulo C. Voy a fijarme en el ángulo C y el lado opuesto al ángulo C. Y voy a pues dividir o aplicar mi ley de senos. ¿Qué me dice mi ley de senos? Ah, pues 15, si lo divides entre el seno de 60, te va a dar exactamente lo mismo si agarras, en este caso, a, que vale 50, y también si agarras al ángulo, digo, al lado A. O sea, si agarras a el lado A y lo divides entre el seno de 50 grados. Esta cosa te va a dar exactamente lo mismo. O sea, este resultado es exactamente lo mismo que este resultado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita en este caso? ¿Cuál es el valor que desconocemos y que queremos encontrar? Pues es cuánto vale este lado A. ¿Ok? Entonces tenemos que despejarlo. Este seno de 50, perdón, que parece un 9, creo. Este seno de 50, que están dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y vamos a voltear nuestra expresión para que se vea más cómodo, ¿no? A es exactamente lo mismo que 15 dividido seno de 60 multiplicado por seno de 50. Vale. Entonces, A
Multiplicación de fracciones, esto me queda como 15 por seno de 50 dividido seno de 60. ¿Vale? Entonces, para encontrar cuánto vale el lado A, tendríamos que fijarnos en esta expresión de acá. Y esa expresión, ¿cuál inciso es? Es el inciso D, ¿verdad? Es el inciso D, es mi respuesta correcta. 15 por seno de 50 dividido seno de 60. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Cómo despejó la A? No. La A, básicamente, es el seno de 50 que está haciendo. Está dividiendo. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Pues multiplicando, ¿verdad? Entonces, pues sí, seno de 50 va a multiplicar a todo esto que está acá. Entonces todo esto va a estar multiplicado por seno de 50. Multiplicación de fracciones, okay, aquí abajo es como si tuviera un 1 porque pues esto es como si fuera un entero. Entonces numerador por numerador y denominador con denominador. 15 por seno de 50 es lo que tengo acá. Y seno de 60 por 1 pues es simplemente seno de 60. ¿Ok? ¿Sí, ¿sí aclaré tu duda? Sí, gracias. Vale, vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Que me dice: el ángulo C, ¿con qué expresión se obtiene? Ok, de nuevo nos están preguntando por la expresión para encontrar cuánto vale el ángulo C. Entonces ya se dieron cuenta que pues la ley de senos la podemos ocupar como para encontrar lados como para encontrar ángulos. Si queremos encontrar ángulos o lados, para eso nos sirve la ley de senos. Entonces, queremos encontrar cuánto vale el ángulo C. Ok, para encontrar cuánto vale el ángulo C, pues me fijo en los datos que tengo. Tengo el dato de este lado y de este lado y de este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterio o qué cosa se está cumpliendo aquí? Que tengo dos lados y por lo menos un ángulo opuesto a alguno de sus lados. Vale, el 75 es el ángulo opuesto al lado que mide 11. Entonces, que es el primer criterio que les digo, pues se aplica si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Tenemos dos lados y el ángulo opuesto a este lado. Entonces podemos aplicar ley de senos. Si aplicamos ley de senos, nos fijamos en el 11 y en el 75. Quiere decir que 11 entre el seno de 75 nos va a dar exactamente lo mismo que si agarramos a 9 sobre el seno de C. Pero C no sabemos cuánto vale. 9 sobre el seno de C. ¿Ok? Entonces, el seno de C lo queremos despejar porque esta es nuestra incógnita. Esto queremos saber cuánto vale. Lo que podemos hacer es voltear nuestras expresiones, es decir, el seno, pasarlo para arriba y el 11, o bueno, la medida de esos lados, pasarlo para abajo. Hacer lo mismo en ambos lados para que se respete la igualdad. ¿Ok? Después, pues así nos queda más fácil el despeje porque este 9 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Y simplemente nos quedaría que el seno de C es igual a el seno de 75 grados dividido entre 11 multiplicado por 9. Y pues esto en multiplicación de fracciones nos quedaría que el seno de C es igual a 9 por el seno de 75 grados dividido 11. Vale. Entonces este 9, les digo, es como si fuera multiplicación de fracciones, así que es como si hubiera un 1. Un numerador con numerador, seno de 75 por 9, pues es 9 veces el seno de 75, ¿vale? Eso sigue siendo una multiplicación, solamente que es común denotar al numerito, pues primero, antes que el seno, ¿no? Es común primero anotar el número y después el seno. Es simplemente costumbre, no es nada del otro mundo. Entonces 11 por 1 es 11, que es esto que tengo acá. Entonces la respuesta correcta es esto, 9 por seno de 75 entre 11, que es la respuesta A, ¿no? El inciso A. Vale, ¿alguna duda con este ejercicio? Yo. Vale, entonces chicos. Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué cambió desde el principio del lugar ¿Cuál? al seno? Ajá, eso. Esto, o sea, ¿por qué pasé de esto a esto?
Mira, No, lo primero a lo segundo. O esto, sea, ¿por qué solo los porque volteé? los cambió de lugar. ¿Por Ajá. qué los volteé? Mira, fíjate. O sea, esa es una propiedad de, digamos, es una, sí, es como una propiedad de las fracciones. Supongamos, no sé, que tengo un medio. ¿Y un medio a qué es igual en fracción? Por ejemplo, un medio es exactamente lo mismo que 2 cuartos, ¿no? ¿Estás de acuerdo que un medio y 2 cuartos es exactamente lo mismo? Solo que expresado de otra forma. ¿Vale? Ujú. Entonces, una propiedad es que esto, si volteo esto y volteo esto, es decir, 2 enteros y 4 medios, sigue siendo exactamente el mismo valor. 2 enteros, pues es 2 enteros. Y 4 entre 2, pues es 2. Entonces sí, si los volteo, es exactamente el mismo valor. Entonces eso es lo que hice acá. ¿Y por qué lo hice? Para despejar más fácil. Porque mi incógnita es este seno de C. Lo que quería era dejarlo solito. Entonces lo más fácil era agarrar este 9 y pasarlo de este lado. ¿Vale? Entonces, pues sí, nada más. O sea, aquí esta expresión la volteé, ¿vale? Y también esta expresión hice lo mismo, la volteé para que se respetara la igualdad. ¿Sí aclaré tu duda? Sí, gracias. Ujú. Ok. Entonces, Profe, sí, dime. ay, Este, yo tengo duda. Al momento de voltearlas, ¿no cambia el signo? Por ejemplo, si en el numerador estaba el 11, al momento de cambiarlo como denominador, ¿no pasa a -11? ¿O No, sí se queda? no, se queda exactamente igual porque, de nuevo, como este ejemplito que tengo acá. O sea, esas dos cosas son exactamente la misma. Y sí, no cambia de signo, se queda el signo igual, ¿vale? Gracias. Ujú. Entonces, sí. Entonces sí, lo que hice, hice eso nada más les digo, para que este 9 quedara abajo y poderlo pasar simplemente, como está dividiendo, pasarlo multiplicando, porque no lo pude hacer, o sea, pude agarrar simplemente el seno de C, pasarlo multiplicando, luego como todo esto pasarlo dividiendo, pero pues es otro rollo. Es fácil también, o sea, no es cosa del otro mundo, pero lo que a mí siempre me gusta es hacer esto, voltear mi fracción en ambos lados y ya pasar esto que está dividiendo, pasarlo multiplicando, que bueno, es maña si lo quieren ver de esa manera y es como que un truquito súper fácil para no para ahorrarse tiempo, para ahorrarse sí, para ahorrarse tiempo. ¿Vale? Entonces pueden hacer eso. Pero siempre y, recuerden, si voltean de un lado, también hagan lo mismo del otro. No volteen nada más aquí y se les olvide voltear aquí, por ejemplo. y si no se hace bueno, ese paso, cambiaría el resultado. No, mira, fíjate, lo vamos a hacer. Vamos a despejarse. Uy, vamos a despejarse. Sin seno de C, perdón. Como sin aplicar ese truquito, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, el seno de C, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Eso quiere decir que esto va a ser seno de C, que multiplica, voy a ponerlo entre paréntesis, a 11 dividido seno de 75. Y esto va a ser igual a 9. Y como yo quiero dejar solito a seno de C, pues esto que está haciendo, está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Esto me quedaría 9 dividido 11 entre seno de 75. Eso es seno de C. Ley del sándwich, pues este 9 es como si fuera 9 enteros. 9 enteros. Extremos con extremos, medios con medios. Y esto me queda que el seno de C es pues seno de 75 por 9, pues es 9 veces el seno de 75. Y 11 por 1 pues es 11. Y ¿ves? Me da exactamente el mismo resultado. Que es pues 9 seno de 75 entre 11, que este resultado que tengo aquí. 9 seno de 75 entre 11. Uy. ¿Vale? Entonces de las dos formas es exactamente el mismo resultado. Es simplemente otro despeje que estoy haciendo. Solo que este despeje pues no es complicado, es simplemente que es más... Son más pasos, ¿vale? 1, 2, 3. Y aquí simplemente volteamos y pasamos.
Y es mucho más sencillo, por lo menos yo lo veo más sencillo. No sé ustedes, pero bueno, estos dos despejes lo pueden aplicar y les va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Gracias. Vale. Entonces vamos con... esos son los dos ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios. Creo que hoy terminamos lo de trigonometría. Entonces el día de mañana planeo hacer puros ejercicios de resolución de triángulos, ya sea de triángulos rectángulos o de triángulos oblicuángulos ocupando ley de senos y ley de cosenos. Sí, dime, Sara. Profe, es que tuve conflictos o sea, para entenderle eso de, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? O sea, para el opuesto y para saber eso, pues. ¿A qué te refieres con el opuesto? O sea, lo de Ah, voltearlos. no. Por ejemplo, ahí lo que está en azulito que le puso. Ah, ok. Para encontrar cuál es el lado opuesto y el ángulo Ajá. opuesto. Ah, pues es simplemente, lo vimos ayer, enfrente. O sea, opuesto, si quieren, véanlo aquí como enfrente. Tengo este ángulo de 75. ¿Cuál será su lado opuesto? Pues es simplemente fijarnos qué hay enfrente de este ángulo. Y este es el opuesto. ¿Vale? Y si lo quiero ver desde el lado, o sea, si me fijo. Ahora ya no me voy a fijar desde el ángulo, me voy a fijar desde el lado. Tengo este lado. ¿Cuál es su ángulo opuesto? De nuevo, pues trazo esta flechita. ¿Y cuál es lo que está enfrente? Pues ese es el 75, ¿verdad? Entonces 75 es el ángulo opuesto. ¿Vale? Y así sabemos cómo encontrar los opuestos. ¿Sí quedó claro? Sí, pero por ejemplo, como para usarlo para resolver el ángulo C, no entiendo. Ah, pues el ángulo C, o sea, este es el ángulo C. ¿Cuál es el Ajá. lado opuesto? Pues es 9. Y si me fijo desde el lado, pues ¿cuál es el ángulo opuesto al lado 9? Me fijo enfrente y es este que tengo acá. ¿Sí va por ahí tu duda o no muy bien? Sí. Bueno, ahorita la estructuro bien. Sí, ok. Gracias. Pues sí, o sea, para encontrar opuestos simplemente es fijarte qué tienes enfrente. Pero bueno, yo creo que esa duda, que bueno, es un poco mareador ahorita andar resolviendo ejercicios y tal vez si no se acuerda mucho de todo este rollo de lo que vieron en su prepa. Pero pues cuando vayamos resolviendo ejercicios se les van a despejar muchas dudas y tal vez pues sí, en especial esas dudas como que raritas, bueno, no raritas, o sea, son dudas como que muy chiquitas que pueden ocasionar que no, como que nos mareemos un poco al momento de entender qué es el lado opuesto, ángulo opuesto, etcétera. Pero no se preocupen, se les van a aclarar todas esas dudas mientras vayamos resolviendo más ejercicios, que lo haremos el día de mañana. Pero bueno, vamos a pasar ahora Profe, con la ley de cosenos. Sí, dime. entonces lo que usted recomienda es que despejemos, se podría decir que multiplicando en vez de dividiendo, para que no cerremos el paso que usted dice. Sí, les recomiendo que despejen simplemente, multiplicando. Sí, es lo más fácil. O sea, les digo, esto es más que nada maña. Ustedes, y les digo que esto lo ganan resolviendo y resolviendo y resolviendo ejercicio tras ejercicio. Se van a dar cuenta que hay pequeños atajos que pueden aplicar. Uno de esos atajos es hacer esto, aplicar la inversa en ambos lados. ¿Para qué? Para que si tu incógnita está en el numerador, simplemente el denominador lo puedas pasar del otro lado multiplicando. ¿Sí? Entonces sí, les recomiendo esto porque es más corto. O sea, es simplemente voltearlo, pasar esto multiplicando y ya tienes tu resultado. En cambio, hacer este despeje del seno de C que tu incógnita esté en el denominador, pues tienes que aplicar todo este procedimiento, que es fácil. Tú viste que es fácil, simplemente que cuesta un poquito de tiempo, ¿no? Y en cambio, este despeje es mucho más rápido y pues el tiempo en un examen de admisión pues es vital, ¿no? Entonces sí, te recomiendo que apliques esto, que siempre tu incógnita esté en el numerador para hacerlo más sencillo. Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, uy, chale.
No. Profe, ¿me deja tomarles captura a los ejercicios? Por fin. Sí, está bien. Uy, ahí está. Uy, no hables de garnachas porque tengo hambre. No he cenado. Pero bueno, Ya, profe, gracias. sí, de nada. Ok, chicos, vamos a pasar con ley de cosenos. La ley de cosenos, ¿de qué nos habla? La ley de cosenos nos va a ayudar a encontrar el lado de alguno de sus de algún triángulo, o también encontrar el ángulo de pues del triángulo que les manden a encontrar, a resolver. Entonces, básicamente lo de la ley de cosenos es esto. No sé si, bueno, me imagino que, bueno, ahorita ya empezamos con, pues no lo vi en la prepa, pero me imagino que esto sí lo vieron en la prepa, que toda esta expresión le hicieron, pues esa expresión es la ley de cosenos, y su profesor pues les dijo, pues esa es la ley de cosenos y así se aplica, pero bueno. Entonces, ¿cómo obtenemos la ley de cosenos? Regularmente les digo, pues esto tiene una demostración y tiene una explicación lógica, matemática que hay detrás de todo esto. Sin embargo, ahorita pues no me quiero adentrar mucho en eso porque tampoco los quiero marear. Nos vamos a centrar más que nada en resolver ejercicios tipo examen. Pero bueno, lo que me dice la ley de cosenos es que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, ¿ok? El cuadrado de un lado, voy a poner el cuadrado y le voy a quitar la raíz. Uy. El cuadrado de un lado, en este caso el lado A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, del lado B y del lado C. O sea, sumo B al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble producto de dichos lados. Menos el doble producto, pues me quiere decir que multiplique a B por C por 2, ¿no? Menos 2B por C. Vale. Y a esto, a toda esta expresión, la voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Bueno, esto parece trabalenguas, pero vamos a desmenuzarlo poco a poco. De nuevo, vamos a leerlo de nuevo. La ley de cosenos me dice que el cuadrado de un lado, yo quiero buscar el lado A, entonces el cuadrado de ese lado A es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, a la suma de B al cuadrado más A al cuadrado, menos el doble producto de dichos lados. Menos el doble producto de dichos lados es este menos 2B por C. Vale. Y todo esto lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. ¿Cuál es el lado buscado? El lado buscado es A. ¿Cuál es el ángulo opuesto a A? Pues es el ángulo A, ¿no? Entonces, como ese es el ángulo opuesto al lado buscado, lo voy a multiplicar por el coseno de A. Le voy a quitar el coseno y lo voy a multiplicar en mi expresión. Vale. Entonces sí, esto es mi ley de cosenos. Me dice cómo encontrar los diferentes medidas de mi triángulo utilizando el coseno. Vale, entonces sí. Les recomiendo que si se quieren memorizar esto, bueno, no si se quieren, se lo tienen que memorizar porque pues para andar resolviendo los ejercicios, no se memoricen esta expresión, o sea, no se memoricen las letritas y los exponentes, no. Les recomiendo que se memoricen y que entiendan el enunciado. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Entonces, ¿por qué le quité raíz? A eso voy. Como yo quiero encontrar el lado, no quiero encontrar el lado al cuadrado. Lo que yo hago es aplicar raíz a ambos lados. Aplico raíz acá y aplico raíz acá. Entonces esta raíz se come el exponente y simplemente me queda la A. Entonces aquí ya tengo mi ley de cosenos con la raíz, que la voy a poner bien derecha. A ver. Uy, es difícil estar escribiendo derecho acá, una línea. Pero bueno, así. Vale.
Entonces le quité raíz a ambos lados y es por eso que toda esta expresión me queda pues adentro de una raíz. Entonces vamos a ocupar la ley de cosenos para encontrar pues vamos a encontrar la ley de cosenos de los dos lados restantes. ¿Cuál es la ley de cosenos si yo quiero encontrar el lado B? Recordemos, el enunciado me dice que es sacar el cuadrado de los dos lados restantes. ¿Cuáles son los dos lados restantes? Si tengo a B, los dos lados restantes son C y A. Entonces eso sería A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos lados. Sería menos 2AC. Y todo esto lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto al lado B. Es decir, ¿cuál es el ángulo opuesto al lado B? Pues es este ángulo B que está acá. ¿Vale? Este ángulo B es el ángulo opuesto al lado B. Entonces lo tendría que multiplicar por el coseno de B. Y para encontrar el lado C, pues sería la sumatoria del cuadrado de los dos lados restantes. ¿Cuáles son los dos lados restantes? Son B al cuadrado más A al cuadrado. Menos el doble producto de estos dos lados, ¿no? De A por C. Y lo multiplico por el coseno del ángulo opuesto, ¿no? ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado C? Es B, profe. Mande. Hoy sí, perdón. Gracias. A por B, ¿no? Y lo multiplico por el coseno del lado opuesto, del ángulo opuesto al lado B, que es el ángulo C. Bueno, del ángulo C. Ah, ya me estoy diciendo trabalenguas. Lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto al lado C. Es decir, por el coseno de C. Entonces, ese sería el resultado de B al cuadrado y de C al cuadrado. Si le quito al cuadrado, es decir, aplico raíz y se me comen los exponentes, pues esto me quedaría de esta manera, ¿no? Con raíz, que es como generalmente les presentan la ley de cosenos, con raíz. Ahí, perdón por mi raíz toda chueca. Entonces, eso es para encontrar el lado, ¿no? Quieren encontrar el lado de algún triángulo utilizando ley de cosenos, van a utilizar esta fórmula que está aquí, que les digo, es mucho mejor memorizarse el enunciado. Si van a tener que memorizarse la fórmula, es mejor memorícense el enunciado, porque pues las letras no les va a servir de mucho memorizarlas, porque depende del problema, puede que en vez de A, B y C les pongan X, Y y Z. Y ahí pues ya decir, pues cuál es A, cuál es B, cuál es C, ya no me acuerdo, no sé qué. Mejor memorícense el enunciado, ¿vale? Entonces, eso es para encontrar los lados de mi triángulo. Para encontrar el ángulo o para encontrar el coseno del ángulo, lo que tengo que hacer es simplemente despejar. ¿Ok? Vamos a despejar de este lado. Voy a copiar esta cosa que está aquí y lo voy a poner acá. Uy, lo voy a poner acá. Le voy a borrar la raíz porque ahorita no me sirve la raíz. Y la voy a elevar al cuadrado. Ok, entonces yo quiero dejar solito al coseno de A. ¿Cómo le hago? El coseno de A está multiplicando. ¿A quién? Está multiplicando a todo esto que está aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que el coseno de A, como todo esto lo está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Bueno, perdón, el coseno de A no está multiplicando a todo, está multiplicando simplemente a esta expresión, ¿vale? A menos 2b por c. Entonces, como está multiplicando a menos 2b por c, lo voy a pasar del otro lado dividiendo, ¿vale? Entonces, esto sería que el coseno de A... Uy, perdón. El coseno de A es igual a cuadrada dividido. Ay, perdón, me estoy haciendo bolas. Coseno de A menos 2bc está multiplicando, lo paso dividiendo, eso sería A cuadrada dividido menos 2bc. ¿Ok? Entonces, todavía el coseno de A no me quedaría solito. Me quedaría todavía con esto que tengo acá, coseno de B más B cuadrada más C cuadrada. ¿Vale?
Entonces, chicos, b cuadrada, ¿qué está haciendo? Está sumando. También c cuadrada está sumando. Los voy a pasar del otro lado restando. Esto sería a cuadrada dividido 2bc menos b cuadrada menos c cuadrada. Entonces, esto lo voy a pasar de este lado para que me quepa. Entonces, chicos, pues sí, tengo una suma de fracciones. Aquí tengo denominador 1. Aquí también tengo denominador 1. Y aquí tengo pues denominador menos 2bc. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues multiplicar. Voy a tratar de que todos mis denominadores sean iguales. Ahorita estoy viendo que se me va a complicar un poco todo el despeje. Pero es que déjeme checar, porque según yo recuerdo era más fácil. El coseno de A. Ok. Uy. Vamos a irme a checar algo rápido. Ah, sí. Sí. Sí, con razón se me acordaba que era más fácil. Sí. Ese despeje también vamos a llegar a la misma conclusión. Nada más que va a ser un rollo porque voy a tener que hacer términos, bueno, no términos semejantes, perdón. Voy a tener que igualar denominadores. Entonces va a ser un rollo enorme. El despeje más cortito es lo que voy a hacer ahorita. Que ya no me acordaba, perdón. Era a cuadrada, miren. Tengo a cuadrada que es equivalente a todo esto que está aquí. Entonces, ¿qué está haciendo b cuadrada y qué está haciendo c cuadrada? Están sumando, ¿verdad? Si los quiero pasar del otro lado, sería restando. Es decir, a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrado. Y esto es igual a todo esto que está aquí, que todavía no lo he pasado del otro lado. Menos 2bc por el coseno de a. Vale. Entonces, menos 2bc, ¿qué está haciendo? Está pues restando, ¿verdad? Y también aquí, pues ¿qué pasa con todo esto de a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada? Pues lo que pasa es que esto es igual a esto, ¿no? A cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada es igual a todo esto que está aquí, menos 2bc por el coseno de a. Pero no me conviene que este menos 2bc esté negativo, yo lo quiero pasar a positivo. Para eso voy a multiplicar por un menos 1 de este lado y por un menos 1 de este otro lado, simplemente para quitarle el signo. Y eso no afecta a mi resultado porque estoy haciendo lo mismo de ambos lados de la igualdad. Esto me queda como menos a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada, digo más c cuadrada, porque menos 1 por a cuadrada me queda menos a. Menos 1 por menos b más b y menos 1 por menos c más c. Entonces, menos 1 por menos 2bc coseno de a, pues me quedaría menos por menos da más. Esto sería 2bc por el coseno de a. Vale. Entonces, 2bc, ¿qué está haciendo? Está multiplicándose con el coseno de a. Y si se está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Pasa dividiendo. Esto sería menos a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Todo esto dividido entre 2 veces b por c. Y eso sería igual al coseno de a. Entonces, esta expresión es exactamente la misma que tengo acá. Coseno de a es igual a b cuadrada más c cuadrada, b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada dividido 2bc. Solo que aquí está acomodado pues primero los positivos y después el negativo, y aquí tengo primero el negativo y después los positivos. Pero son exactamente la misma expresión, simplemente que está acomodado pues de forma bonita, ¿vale? Pero ese es el despeje. El despeje es pasar estas dos cosas al otro lado, luego multiplicar por un menos 1 para que este menos 2bc se me pase en forma positiva, básicamente para que quede
bien la fórmula. Entonces, este 2bc que está multiplicando lo voy a pasar del otro lado dividiendo. ¿Para qué sirve el despeje? El despeje sirve para encontrar el coseno del ángulo que quieres, ¿vale? Entonces, les digo, bien pueden llegar y memorizarse las letritas de que, pues el coseno de A es todo esto, B cuadrada, más C cuadrada, menos A cuadrada, todo eso. Pero sería en vano. ¿Por qué? Porque se tendrían que memorizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas, porque vamos a sacar el coseno de B y el coseno de C. Se tendrían que memorizar 6 fórmulas. Es más fácil aprenderse el despeje. Les digo, para la ley de cosenos es más fácil aprenderse el enunciado. Una vez aprendido el enunciado, pueden sacar todas estas 3 fórmulas que vienen acá. Simplemente con una matan 3 pájaros de un tiro. Luego, para saber cuánto vale el coseno, para no memorizarse esta fórmula del coseno, simplemente pueden pues aprender cómo es el despeje. El despeje es pasar estas dos cosas de este lado, multiplicarlas por un menos 1. Luego, este 2bc lo pasas de este lado y ya tienes despejado el coseno de A. ¿Esas fuerzas multiplicar por menos 1? Pues, básicamente sí. Es más que nada para que quede bonita la fórmula, la verdad, porque bien no podríamos multiplicar por un menos 1. O sea, podríamos tener esta expresión que voy a poner de este lado. A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada es igual a menos 2bc coseno de A. O sea, este menos 2bc está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Quedaría A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada. Todo esto dividido menos 2b por C. Y esto es igual al coseno de A. Y estas dos fórmulas, esta y esta que está aquí y esta que está aquí, voy a marcar con naranja, me va a dar exactamente el mismo resultado. Solo que es más fácil trabajar cuando tengo el denominador positivo, ¿vale? Simplemente es eso, o sea, es más fácil trabajar cuando tengo el denominador positivo, pero pues pueden usar cualquiera de las dos, no es obligatorio multiplicar por el menos 1, pues es para facilitarnos la vida, básicamente. Pero sí, les digo, no se tienen que memorizar las 6 cosas, las 6 fórmulas, tienen que pues aprenderse el enunciado y saberse el despeje. Entonces, una vez eso, vamos a sacar el coseno de B y el coseno de C. Una duda. Sí, dime. ¿Por qué en la primera ecuación para despejar no tiene raíz cuadrada? ¿Cuál? Esta que está aquí. Oye, déjame borro esto, que eso es otra cosa aparte. Esto que está aquí, ¿por qué tiene raíz? ¿Por qué no tiene raíz cuadrada? Ajá. Pues básicamente igual, por la misma razón, para despejarla. Ok, porque mira, ya tenía raíz cuadrada porque aplicaba raíz de este lado y aplicaba raíz de este lado. La raíz se come al exponente y esto simplemente me quedaría por la A pelona, sin exponente. Vale, pero pues eso es más fácil, eso es mucho más difícil de despejar, es más difícil despejar una raíz cuadrada. Entonces lo que hago es simplemente regresarlo a como estaba antes. Si lo quieres ver de esta forma, es como si aplicara aquí, lo elevara al cuadrado y aquí también lo elevara al cuadrado. Entonces el cuadrado se come a la raíz y me queda esta expresión que te digo es exactamente la misma, solo que expresada de esta manera. Y así es mucho más fácil despejar. Es más fácil pasar esto de este lado y hacer toda la cuentita que pues tenemos acá. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces voy a borrar esto, que esto es aparte. Y vamos a encontrar el coseno de B y el coseno de C. Entonces, B es todo esto y vamos a despejarlo. B es todo esto que tengo de este lado. De nuevo, pues voy a pasarlo al cuadrado para que sea más fácil. Entonces, lo que yo quiero es despejar el coseno de B. Voy a ponerlo de otro color amarillo. Lo que yo voy a hacer es, estas dos cosas que están sumando, voy a pasarlas restando. Esto me quedaría B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada es igual a menos 2AC por el coseno de B. Y todo esto lo voy a multiplicar por un menos 1 de este lado para que me quede una expresión más bonita. Menos 1 de este lado y menos 1 de este lado. Entonces esto me queda como menos B cuadrada
más a cuadrada más c cuadrada es igual a 2ac por el coseno de b. ¿Y qué está haciendo 2ac al coseno de b? Lo está multiplicando. Del otro lado pasa dividiendo. Entonces sería menos b cuadrada más a cuadrada más c cuadrada. Todo esto dividido 2ac. Y esto es exactamente lo mismo, o me da como resultado, hacer esta cuentita, el coseno de b. Vale. Entonces así es como hacemos el despeje. Y pues bueno, acomodándolo de manera más bonita, o sea, quitando ese menos, o sea, poniendo primero los números positivos y después los números negativos, esto me quedaría como... Uy, lo voy a poner de este lado. Eso me quedaría como a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada entre 2ac. Eso es igual al coseno de c. ¿Vale? Entonces simplemente estas dos cosas son lo mismo, solo que esta menos b cuadrada lo pasé de este lado. Porque bueno, la suma tiene la propiedad de que es conmutativa. Conmutativa quiere decir que yo puedo acomodar mis términos como se me pegue la gana. Y a mí se me pega la gana acomodarlo de esta manera para que pues se vea más bonita, ¿no? Que el menos esté de este lado. Entonces el coseno de c... Uy, coseno de b, perdón. Sí, coseno de b. El coseno de b sería esto. Entonces aquí lo voy a poner. El coseno de b sería a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada dividido entre 2ac. ¿Y el coseno de c cuál sería? El coseno de c, de hecho esto lo voy a bajar para que no se mezcle. El coseno de c, ¿cuál sería? Pues sería agarrar esta expresión y despejar el coseno de c. Ok, me voy a ir más por aquí. Agarro esta expresión y la despejo, ¿vale? Entonces, pues trabajo con exponente al cuadrado. De nuevo, esas dos cosas, b cuadrada más a cuadrada, están sumando. Las paso del otro lado restando. C cuadrada menos b cuadrada menos a cuadrada es igual a menos 2ab por el coseno de c. Que lo voy a poner de otro color. Color azul. ¿Vale? Multiplico por un menos 1 de este lado y de este lado. Y se me voltean los signos. Entonces esto me queda menos c cuadrada más b cuadrada más a cuadrada. Y eso me queda 2ab. Y eso me queda coseno de c. Y este 2ab que está haciendo, está multiplicando. Entonces lo paso del otro lado dividiendo. Quedaría que el coseno de c es igual a... de una vez lo voy a acomodar. Voy a poner primero a cuadrada más b cuadrada. Y después el menos c al cuadrado dividido entre 2ab. Entonces esto sería el coseno de c. ¿Vale? El coseno de c sería esta expresión que tengo acá. Que pues la voy a poner aquí. Uy. El coseno de c, ¿qué dijimos que era? Era a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada. A cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada. Todo esto dividido entre 2ab. Entonces así obtenemos nuestras 3 fórmulas de la ley de cosenos. Bueno, nuestras 6 fórmulas de la ley de cosenos. Estas 3 para encontrar los 3 lados y estas 3 para encontrar los 3 ángulos. ¿Vale? Entonces es un poco engorroso todo esto del despeje, de andar viendo el enunciado, pero pues sí, es algo que tenemos que hacer. Entonces, para aplicar ejercicios utilizando la ley de cosenos, sí, dime. Porque en cuanto se despeja se pone primero la b cuadrada y luego la a. No puede ser primero la a cuadrada más b cuadrada.
¿En dónde? En... Antes de despejar, como los acomoda primero. eh, Sí, como están acomodados. aquí, por Ah, ejemplo, no, en la C. en la C. ¿Ya lo borró? Aquí, pero en el Ajá, despeje de que acá. sí, ahí hasta arriba, Ajá, porque no aquí. puede ir primero, o sea, hasta el principio. Es C cuadrada, es igual Ujú. a B cuadrada más A cuadrada. ¿Por qué no va primero la A? Ah, es conveniencia. O sea, recuerda que la suma es conmutativa. Es decir, que la puedo acomodar como yo quiera. Es exactamente lo mismo a agarrar b cuadrada más a cuadrada. Uy, a cuadrada. Y es exactamente lo mismo que a cuadrada más b cuadrada. O sea, los puedo acomodar como yo quiera. Aquí lo acomoda así, simplemente porque así se me acomoda. Pero yo pudiera fácilmente agarrar primero la a cuadrada y luego la b. Pero es exactamente lo mismo, no te preocupes, la suma es conmutativa. Ok, gracias, profe. Sí, sí, de nada. Entonces sí. Vale, entonces, ¿en qué momento se aplica esta ley de cosenos? La ley de cosenos se aplica si sabemos dos lados y un ángulo entre ellos. O sea, no sé, sabemos estos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. O estos dos lados que están aquí, no sé, y conocemos este ángulo. O si conocemos este lado y conocemos este ángulo. En ese caso, vamos a aplicar ley de cosenos. Y si se dieron cuenta, en la ley de senos, si tenemos ese caso, dos lados y un ángulo comprendido entre ellos, no podemos aplicar ley de senos. Es imposible resolver un ejercicio aplicando ley de senos si tenemos esa situación. Es por eso que ocupamos la ley de cosenos. Cuando no nos sirva la ley de senos, podemos aplicar ley de cosenos. Y otra fórmula, otro caso en donde se aplica la ley de cosenos es si tenemos los datos de los tres lados, pero no conocemos los datos de ningún ángulo, ¿vale? Así podemos encontrar cuánto valen estos tres ángulos que están adentro, conociendo el valor de los tres lados. Y de hecho, conociendo después el valor de los tres lados y aplicando y encontrando, gracias a la ley de senos, alguno de estos ángulos, ya después podemos aplicar ley de cosenos. Pero bueno, esos son ejercicios que iremos bien. Vamos a resolver los siguientes ejercicios de la ley de cosenos. Me dice, el valor del lado C en el siguiente triángulo. ¿Cómo encontramos el valor del lado C? Pues recordemos que para encontrar el valor de un lado, ¿qué me dice la ley de cosenos? Es ese lado elevado al cuadrado es exactamente lo mismo que agarrar los dos lados restantes, es decir, este lado y este lado, sumarlos al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Luego lo voy a restar o le voy a restar el doble producto del producto de esos lados, o sea, el doble producto de 12, perdón, por 9. ¿Ok? Y a todo esto lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero buscar. ¿Cuál es el lado que quiero buscar? Es C. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Es 55. Y pues simplemente le quito el coseno a 55 y sería todo esto multiplicarlo por coseno de 55 grados, ¿vale? Entonces así encuentro el ángulo C, pero aquí me están dando la expresión ya despejada la C, ¿vale? Entonces tengo que despejar C y para despejarse aplico raíz acá y raíz acá. Entonces me quedaría que C es exactamente lo mismo que todo esto metido en una raíz. Que es 12 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 12 por 9 por el coseno de 55. ¿Cuál inciso es? Es el inciso... bueno, aquí tiene primero 9 y después a 12, pero recordemos que la suma es conmutativa, entonces no importa, es el inciso C, ¿verdad? Sí, o sea, aquí tengo el cuadrado de 9, aquí tengo el cuadrado de 9, más el cuadrado de 12, aquí tengo el cuadrado de 12, menos, menos 2 por 9 por 12, 2 por 9 por 12. Eso que tengo acá es esto que tengo acá. Y pues el coseno de 55 es esto que tengo acá, ¿vale? Entonces sí, pues por la conmutatividad de la suma y de la multiplicación, estas dos expresiones son exactamente la misma. ¿Sí quedó claro o tienen alguna duda? Vale,
Entonces vamos a pasar con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, en el triángulo ABC, el valor del ángulo A se obtiene con ¿qué expresión? En el triángulo ABC quiero obtener el valor del ángulo A, ¿vale? Es decir, este angulito que tengo acá. ¿Y de qué me doy cuenta? Que tengo los tres lados, ¿verdad? Tengo los datos de los tres lados. ¡Ay! Entonces puedo aplicar ley de cosenos. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar, por ejemplo... No, por ejemplo. Voy a encontrar la ley de cosenos que me habla del ángulo opuesto a este ángulo A. O sea, tengo este ángulo A. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo A? Es este, ¿no? 6. Entonces aplico mi ley de cosenos sobre ese lado. Es decir, 6 al cuadrado, ¿a qué es igual? A la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado. Es decir, 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. Después, menos el doble producto de 10 por 7 multiplicado por el coseno del ángulo A. Sería coseno de A. ¿No? De ahí, pues quiero encontrar cuánto vale coseno de A. Ah, pues hago el despeje. Estas dos cosas que están sumando los paso del otro lado restando. Sería 6 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Esto es igual a menos 2 por 10 por 7 por el coseno de A. Multiplico por un menos 1 en ambos lados. Menos 1 aquí y menos 1 acá. Y esto me quedaría como menos 6 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Este menos 6 como está al cuadrado lo voy a poner entre paréntesis para que no se confundan. Y eso sería, por menos 1 sería 2 por 10 por 7 coseno de A. Después, este 2 por 10 por 7 por coseno de A, pues ¿qué está haciendo toda esta expresión? Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y de una vez acomodo mis términos de acá. Primero pongo los positivos, es decir... Oye, esto es más, ¿eh? Primero pongo los positivos, es decir, 10 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y después el negativo, que es menos 6 al cuadrado. De ahí, todo esto lo divido entre 2 por 10 por 7, ¿vale? Y esto es igual al coseno de A. Entonces, ¿cuál es mi expresión? ¿Cuál es mi inciso? Sería 10 al cuadrado más 7 al cuadrado, 10 al cuadrado más 7 al cuadrado, menos 6 al cuadrado. En este caso, mi inciso correcto sería el inciso D, ¿verdad? Vale, ese sería mi inciso D. Solo que... Sí. Aquí me equivoqué. Va sin paréntesis, ¿eh? Porque le estoy quitando el menos 1 a esta expresión, sí. Aquí me norteé. Esto va sin paréntesis. Es simplemente este 6 el que le estoy quitando al cuadrado. Y está restando, ¿vale? Sí, error mío por ahí. ¿Por qué se ocupó el lado A? ¿Por qué se ocupó el lado A? Porque queríamos saber cuánto vale el ángulo A, ¿vale? Entonces, pues por lógica, la ley de cosenos lo que me hace, si se dan cuenta, es relacionar el lado opuesto con el ángulo al que es opuesto ese lado. A ver, otra vez. Si tengo este lado A y el ángulo opuesto al lado A es el ángulo A, o sea, si tengo el lado A y el ángulo A, gracias a la ley de cosenos puedo relacionarlos así, ¿no? Como el lado al cuadrado es igual a todo esto multiplicado por el coseno de A. Es por eso que agarré a A, porque si agarro a C no me sirve. Vale, si agarro a B tampoco me sirve, me serviría para encontrar el lado B. Entonces sí, si quieren encontrar el ángulo, pues fíjense en el lado opuesto a ese ángulo y con base a eso apliquen su ley de cosenos. Es por eso que ocupamos el lado A, porque el lado A, gracias a la ley de cosenos, me implica que voy a ocupar el ángulo A. El coseno del ángulo A más que nada. Entonces, pues sí, ¿alguna duda con ese ejercicio? Sé que la ley de cosenos es un poco engorroso,
pero pues ya se les irá facilitando mientras vayamos resolviendo ejercicios. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, lo que ya el último tema que vamos a ver es el círculo trigonométrico y las funciones trigonométricas. De nuevo, que mañana vamos a estar resolviendo muchos más ejercicios de ley de senos y ley de cosenos. No se preocupen, no son los únicos que vamos a tocar. Entonces, pues sí, vamos a ver el círculo trigonométrico y las funciones trigonométricas. O sea, el día de ayer estuvimos viendo las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas les dije que solo son válidas cuando estamos hablando de triángulos rectángulos. Solo podemos sacar razones trigonométricas de ángulos agudos. De ángulos obtusos, por ejemplo, ya no sirve eso de que el seno es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ya no sirve. Eso de dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa o el cateto adyacente sobre la hipotenusa solo sirve si estamos hablando de triángulos rectángulos y de ángulos menores, bueno, de ángulos agudos, ¿vale? Para ángulos diferentes a ángulos agudos ya no sirve eso, y de hecho pues ahí es donde entra una definición más nueva de lo que viene siendo de las razones trigonométricas, que ya ocupamos funciones. Esto de las razones es antiquísimo, o sea, no tienen idea de lo antiguo que es, de que antiguas civilizaciones se dieron cuenta de pues de todo esto, ¿no? De la proporción o de esta razón, proporción que había entre los lados y el ángulo de los triángulos. Después ya vinieron situaciones o ramas matemáticas más modernas que nos ayudaron a pues establecer una nueva definición acerca de estas funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es el círculo trigonométrico? Para empezar, un círculo trigonométrico es un círculo de radio 1. Un círculo que tiene como radio pues una unidad de longitud, una unidad, ¿vale? Y esto nos va a servir mucho para entender qué son las funciones trigonométricas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es trazar un ángulo, ¿no? Si trazo un ángulo, por ejemplo, aquí, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, ¿vale? Que pues lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner de color azul, no, azul no. Color verde. Este ángulo que está acá, ¿de qué me voy a dar cuenta? Que va, este ángulo, por ejemplo, si le proyecto, imagínense que tengo una lamparita que voy a proyectarla así. Así, ¿no? Esa lamparita ilumina y me va a dibujar una sombra. Esta sombra va a ser esto, ¿no? Esto va a ser la sombra que me va a formar la lamparita azul. Y si pongo otra lámpara de este lado, me va a formar otra sombra. Espérame 5 segunditos. Ok, ya. Entonces, me va a formar otra sombra, que es esta sombra roja que tengo acá. Pues resulta que esta sombra roja no es nada más y nada menos que el seno de ese ángulo. Y la sombra azul no es nada más ni nada menos que el coseno de ese ángulo. Lo podemos entender intuitivamente y muy vulgarmente así. Entonces, si yo trazo otro ángulo, por ejemplo, este ángulo aquí, un ángulo ya mayor a 90 grados, es decir, un ángulo obtuso, un ángulo que ya no es agudo, que según les había dicho ahorita, les había comentado, que ya no podía sacar razones trigonométricas de ángulos que no eran agudos, porque eso solo servía cuando estábamos hablando de
triángulos rectángulos. Entonces, si yo de nuevo trazo la sombrita roja, que es esta sombrita que tengo acá, y trazo la sombrita azul, que es esto que tengo acá, entonces el coseno de este ángulo verde que tengo acá es esta longitud. Y el coseno, digo el seno de este ángulo verde que tengo acá es esta longitud, todo esto. Bueno, hasta acá. Y eso es básicamente la explicación intuitiva de dónde viene el seno y el coseno. De nuevo, vamos a borrar todo esto. Porque vamos a también ver las gráficas del seno y del coseno. Uy. No. Uy. Ay, es un fastidio andar borrando todo esto. Uy, sí se puede así. Vale. Entonces, chicos, recuerdan su tablita de valores de las funciones trigonométricas, que la tengo por acá. Esa tablita que la sacamos gracias a la canción del gatito. La voy a poner de este lado. Uy, no. Ahí está. La voy a poner de este lado. ¿Qué me dice mi tablita? Me dice que el seno de 0 es 0. ¿Cuánto vale el ángulo 0? O sea, ¿dónde estaría ubicado el ángulo 0? Pues sería ubicado justo pegadito aquí, ¿no? Ese sería el ángulo 0. Justo pegadito al eje de las X. Y si yo trazo, bueno, si yo ilumino con la lamparita del coseno, o sea, esta lamparita la voy a llamar coseno. Y esta lamparita roja la voy a llamar seno, ¿no? Si yo ilumino con la lamparita del coseno, ¿qué sombra me va a formar? Pues me va a formar toda esta sombra. ¿Y esta sombra cuánto vale? Porque estamos hablando de un círculo trigonométrico con radio 1. Pues vale 1, ¿no? Entonces el coseno de 0 grados es 1, justo como tengo acá. ¿Y cuánto vale el seno de 0 grados? Pues como está completamente horizontal, no me proyecta ninguna sombra sobre este eje. Entonces es 0. El seno de 0 grados es 0. Vale. Y la tangente, la tangente es otra definición. La tangente es el coseno, digo, el seno sobre el coseno. La tangente la vamos a definir de esta manera. Voy a ponerlo de color. ¿Qué color le pongo a la tangente? Rosa. Digo, naranja. La tangente la vamos a definir como el seno de X sobre el coseno de X. Entonces, ¿cuánto vale el seno del ángulo 0? 0, ¿verdad? Entonces, la tangente de 0 sería el seno sobre el coseno, y el coseno vale 1, ¿verdad? 0 sobre 1 me da como resultado 0. Entonces la tangente de 0 también vale 0, ¿vale? Y es así como sacamos los valores de las 3 funciones trigonométricas para el ángulo 0. Para el ángulo 90, por ejemplo, que es algo que vimos ayer, que les dije que también les iba a explicar. Si agarro y levanto un ángulo de 90 grados que llega hasta acá, ilumino con mi lamparita del seno, ¿qué sombra me va a dibujar? Pues me va a dibujar toda esta sombra, ¿no? ¿Y esa sombra cuánto vale? Estoy hablando de un círculo trigonométrico, entonces vale 1. Entonces el seno de 90 es 1. Después, con el coseno, si yo con mi lamparito del coseno ilumino, no me va a formar ninguna sombra porque mi ángulo está completamente recto. Entonces mi coseno de 90 vale 0. ¿Ok? ¿Y cuánto vale mi tangente? La tangente pues es seno sobre coseno. La tangente de 90, lo voy a poner con amarillo. La tangente de 90 grados me quedaría 1 sobre 0. ¿Y 1 sobre 0 qué es? 1 sobre 0 es algo que no existe. Es una operación que yo no puedo hacer. Yo no puedo dividir entre 0. Es por eso que decimos que es infinito. Que es una mera expresión que utilizamos cuando tenemos esto de que dividimos entre 0. No quiere decir que
es un poco complejo de explicar. Ustedes hagan caso que podemos denotarlo como infinito o podemos denotarlo como indeterminado, que es un resultado indeterminado. Y de hecho se entiende un poquito más si vemos la gráfica, porque vamos a ver una asíntota. Si vemos la gráfica de la función tangente, vamos a decir, ah, ya sé por qué de infinito. Pero bueno, lo denotamos como infinito, porque no podemos dividir entre 0. Y es así como sacamos los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a dibujar otro valor, por ejemplo. Si yo dibujo este ángulo que está aquí, ¿no? Que ya es un ángulo mucho más abierto. De nuevo, si trazo el coseno, si con la lamparita del coseno, me va a dibujar esto, ¿verdad? Y si lanzo con la lamparita del seno, pues me va a dibujar esta sombrita que tengo acá. En este caso la lamparita ya estaría de este lado. ¿Vale? Entonces esto es lo que vale el seno, que en este caso es una magnitud positiva, ¿verdad? Aquí como que ya me estoy moviendo a la izquierda, entonces el coseno de este ángulo que tengo aquí sería negativo. Pero bueno, eso es algo que ya no nos toca adentrarnos mucho. Simplemente quería que entendieran esta idea de dónde sale el seno y el coseno, utilizando ya el concepto de función y utilizando pues el círculo trigonométrico. Entonces, tal vez la mayoría de ustedes, o bueno, o algunos de ustedes han visto esta cosa que voy a dibujar por acá. Han visto que el seno y el coseno lo diferenciamos o lo dibujamos más o menos así. Uy, esto me salió muy grande. Es como una curvita. Ok, así. Han visto que comúnmente se dice, ah, pues el seno es esto, es esta curva que viene así y también viene y se va para así. Entonces, ¿de dónde sale esa gráfica? Esa gráfica sale de, pues de nuevo, aplicar esto que estamos viendo. Vamos a trabajar aquí en nuestra recta con el eje de las X y el eje de las Y. Vale, entonces aquí pues una observación, vamos a trabajar con radianes, ya no vamos a trabajar con grados para poder graficarlo. ¿Por qué? Porque para graficar una función, recordemos que pues vamos a trabajar de la recta real, o sea, el eje de las X va a ser mis números reales. Pero, ¿qué es esto? 0 grados, 30 grados, 45 grados, no son números reales. Es un número con una unidad de medida. Eso no es un número real. Un número real es, por ejemplo, lo que estamos viendo con radianes. Es por eso que muchas veces preferimos trabajar con radianes que con grados sexagesimales, porque los radianes son números reales. Y los números reales nos sirven, en este caso, para graficar nuestra función. Entonces, por ejemplo, pi, ¿dónde quedaría? 3, aquí van 1, 2, 3. Pi sería 3.1416 más o menos por acá. ¿Y dónde sería 2pi? Pues de nuevo 3.1416. Vamos a suponer que está como por acá 2pi. Vale. ¿Y por qué pongo pi y 2pi? Porque ayer vimos que una vuelta y media, bueno, media vuelta, ¿a qué es equivalente? A pi radianes, ¿verdad? Y si media vuelta es equivalente a pi radianes, ¿cuánto sería el resultado de una vuelta completa? Sería 2 pi radianes. Vale, si me van siguiendo. Entonces, chicos. Entonces, ¿cuánto vale 90 grados? 90 grados es la mitad de la media vuelta, es decir, pi medios. Lo puedo poner de aquí. Pi medios, pi sobre 2. Y ahorita con lo que estamos viendo, ¿cuánto vale? Vamos a dibujar la función seno. Vamos a dibujar la gráfica de la función seno, primero que nada. La gráfica de la función seno. Ahorita vimos cuánto vale el seno de 90 grados o el seno de pi medios. Vale 1, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí. El 1 voy a ponerlo que está como por acá. El seno de pi medios vale 1, que es este puntito que está acá.
¿Cuánto vale el seno de pi? Es decir, el seno de 180 grados. Si yo agarro mi ángulo, voy a borrar todo esto. Es decir, agarro 180 grados, que sería todo esto, hasta acá. O sea, este ángulo que está acá. Este ángulo que está acá. Y le quiero sacar el seno. ¿Qué sombra me reflejaría? Pues no me reflejaría ninguna sombra. El seno de 180 grados es 0. Entonces el seno de 180 o el seno de pi es 0. Es este puntito que está aquí. Y si me voy hasta aquí, que este punto que está en medio es 3 pi medios, que es equivalente a ¿cuánto? 3 pi medios. 1, 2, 3. A este ángulo que tengo acá. 3 pi medios es este ángulo que tengo acá. ¿No? Voy a poner con verde, porque sí, estoy poniendo los ángulos con verde. Este ángulo que tengo acá es 3 pi medios. Porque ese es un pi medios. O sea, es un medio de pi. O sea, todo esto. Ese es 2 pi medios. O pi, porque 2 entre 2 da 1. Y ese es 3 medios de pi. Todo este ángulo que tengo acá, bueno, es hasta acá. Todo este ángulo que tengo acá es 3 medios de pi. Si le sacamos el seno, es decir, con esta lamparita que tengo acá, que es mi lamparita del seno, ¿qué sombra me va a reflejar? Pues me va a reflejar toda esta sombra, y esta sombra vale 1. Entonces, en este caso no valdría 1 positivo, ¿verdad? Porque ya estoy abajo, ya estoy en los negativos. Entonces valdría menos 1. Entonces el seno de 3 medios de pi vale menos 1, que lo voy a poner por acá, el menos 1. Por acá, que sería este punto. Y si saco el seno de 2pi, es decir, el seno de una vuelta completa, 2pi es una vuelta completa, sería pues toda esta vuelta, ¿no? Todo este ángulo acabaría en el mismo lugar. Y si le saco el seno, pues resulta que no refleja ninguna sombra. Entonces valdría 0. Este puntito que está acá. Y así me voy evaluando todos los puntos. Aquí ya di una vuelta completa, ¿verdad? Porque empecé desde 0. Pasé por pi medios hasta llegar a 2pi. Y eso es una vuelta completa. ¿Vale? Y de nuevo, aquí me faltó valor en el punto 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Ya lo vimos. El seno de 0 vale 0. Entonces, este sería este punto. Entonces, mi gráfica iría desde así. Bajaría por acá y se iría acá. ¿Vale? Aquí, 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 aquí y hasta aquí. Entonces, esa sería la función seno de una sola vuelta, pero yo puedo dar varias vueltas, o sea, puedo dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, puedo dar todas las vueltas que yo quiera. ¿Vale? Y es como un ciclo, es un ciclo que se repite, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es un ciclo que se va repitiendo. Y sin embargo, pues siempre me va a estar funcionando la función seno, siempre me va a devolver algún valor. Cuando es el seno de un ángulo súper grandote, siempre me lo va a devolver. Entonces, como yo voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, mi función va a seguir así hasta el infinito. Va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y también, como yo estoy dando vueltas en esta dirección, es decir, contraria a las manecillas del reloj, también voy a poder dar vueltas en sentido de las manecillas del reloj, es decir, así, 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 así. Bueno, perdón, estoy haciendo al revés. Eso es en contrario, ¿no? Contrario a las manecillas del reloj, pero también puedo dar vueltas, pues las manecillas del reloj, que es así, ¿no? A favor de las manecillas. Y esto es, pues, graficar mi función del otro lado, que iría más o menos por así.
Entonces esa sería la gráfica de mi función seno. Muy fea, muy mal dibujada, pero la vamos a ver en el GeoGebra. Déjenme nomás abrir el GeoGebra. Seno de X. A ver, f de X. Vamos a pasar el GeoGebra. Y quiero que vean. Esta es la gráfica de mi función seno. Vale. Entonces, uy, no lo puedo acercar más. Bueno, esa es la gráfica de mi función seno. Y pues ese 3.1416 que se ve acá, ese 3 y cacho, pues es pi, ¿no? Y vimos que en pi vale 0. Voy de nuevo, que hasta aquí, pues es 3 medios de pi, que vale 1. Aquí sería 90 grados, entonces, pero bueno. Toda esa es mi función seno, les digo, puedo dar vueltas atrás o dar vueltas adelante, dar vueltas en sentido contrario o a favor de las manecillas del reloj, y me va a dibujar esta curva que sigue hasta infinito, porque puedo dar tantas vueltas como yo quiera, ¿ok? Entonces esta es la función seno. Y ahora vamos a ver cómo se grafica la función coseno, para ya terminar la clase de hoy. La función coseno función coseno de X, pues de nuevo vamos a graficarla en el punto 0, en el punto pi medios, que sería por aquí más o menos, pi medios, en el punto pi, en el punto 3 medios de pi y en el punto 2 pi. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Ya sin ir tanto al círculo trigonométrico. El coseno de 0 vale 1, ¿ok? Entonces 1 está más o menos por acá, menos 1 está más o menos por acá. Coseno de 0 vale 1, que es este puntito que está acá. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados de pi medios? Vale 0, ¿verdad? Entonces aquí se iría hasta aquí. Y si nos vamos acá, ¿cuánto vale el coseno de 180 grados? El coseno de 180 grados, si me voy a mi círculo trigonométrico que me va a ayudar a graficar esto, el coseno de 180 grados es, si agarro 180 grados y esta lamparita que está aquí, la reflejo, ¿y qué sombra me proyecta? Pues me proyecta toda esta sombra, y esta sombra vale menos 1 porque está del lado de los negativos. Entonces el coseno de 180 grados, que es pi en radianes, pues me da menos 1, que es este punto que está acá. Y de nuevo, el coseno de 3 medios de pi, que 3 medios de pi, de nuevo, es esto que está acá. La lamparita del coseno pues no refleja ninguna sombra, entonces es 0. Entonces viene hasta aquí, hasta 0. Uy. Hasta 0. Y 2pi. 2pi pues es la vuelta completa. ¿Y cuánto me da la vuelta completa en coseno? Agarro mi ángulo y es todo esto hasta llegar acá, esto. Y reflejo con mi lamparita del coseno. Y es básicamente todo esto. ¿Y esto cuánto vale? Vale 1 positivo. Entonces en mi gráfica de mi función evalúo en 1 positivo. ¿Ok? Uy. Que sería por acá. Y esta es la gráfica de mi función coseno. Viene por acá, baja, uy. Viene por acá, baja, 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 topa, sube, 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 hasta llegar aquí, hasta llegar a una vuelta completa. Entonces esta es la gráfica de una sola vuelta, pero les digo, podemos hacer tantas vueltas como queramos. Aquí ya terminamos una vuelta, empezamos otra vuelta y nos daría exactamente el mismo dibujito. Por acá, por acá, por acá, por acá, hasta llegar acá. Y podemos dar vueltas en sentido contrario. Llegamos por acá, venimos por acá, evaluamos, nos vamos a dar cuenta que la función
siempre va a tener un valor sin importar el ángulo que yo le ponga. Entonces así sería mi función seno y mi función coseno. Vamos a verlo en el GeoGebra. Uy, se me trabó el GeoGebra. Voy a abrir otro. F de x igual a coseno de x. Ok, ahí está mi función coseno. Aquí lo puedo ver más de cerca. Mi función coseno en 0 vale 1. En pi, que bueno, en pi medios, que aquí no se ve porque no lo tengo, pero no sé si lo puedo poner. Pi... Ay, es que no sé cómo poner pi, el simbolito de pi en el GeoGebra. Expresión, no. Texto, no. Alfabeto. No. Símbolos, tampoco. Aquí está pi. X igual a pi. ¿Sí me lo dibuja o no me lo dibuja? No. Chale. No le sé tanto el GeoGebra, pero bueno. Aquí en 0 vale 1. En pi medios vale 0. En pi vale 1, que es más o menos por aquí. 3.1416 es más o menos por aquí. Y vale menos 1, perdón. En pi vale menos 1. De nuevo, aquí en ese puntito que está aquí, que es 3 medios de pi, vale 0, ¿no? Y si voy hasta 2pi, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, esta gráfica de aquí hasta aquí es la gráfica de una sola vuelta a mi círculo trigonométrico. Y si le sigo, puedo dar tantas vueltas como yo quiera y mi función sigue tantas veces como yo quiera. Y puedo dar vueltas en forma contraria, ¿verdad? Y esa es mi función. Ahora, algo que quiero probar, que ya es el último tema, antes de pasar a... Bueno, antes de acabar ya todo esto de trigonometría, que es ver cómo se comportan estas funciones. De nuevo, vamos a ver la gráfica. Bueno, no necesitamos ver tanto la gráfica. ¿Cuál es el dominio de esta función, por ejemplo? El dominio vimos que era fijarnos en el eje X. El eje X, de nuevo, me doy cuenta que mi función sigue hasta el infinito a la derecha y hasta el infinito a la izquierda. Entonces mi dominio serían todos los números reales. ¿Cuál sería mi rango? Mi rango es simplemente fijarnos en el eje Y, ¿no? En donde existe función. Me doy cuenta que aquí arriba no hay función. Acá abajo tampoco. Simplemente hay función en este intervalo desde menos 1 a 1. Entonces mi rango de mi función seno, voy a escribirlo de aquí de este lado. El dominio son todos los números reales. El rango va desde menos 1 hasta 1. ¿Cuál es el periodo? El periodo quiere decir a cada cuánto completamos la vuelta completa. Y la vuelta completa se completa hasta que llegamos a 2pi. Entonces el periodo es 2pi. Porque cuando llegamos a 2pi, el ciclo se repite, si se dan cuenta. Empezamos en 0, llegamos a 2pi, llegamos hasta aquí, el ciclo se vuelve a repetir. Volvemos a subir, bajamos, llegamos hasta otra vez 2pi y empieza el ciclo de nuevo. Entonces por eso se dice que el periodo es 2pi. ¿Cuál es la amplitud? Pues la amplitud es simplemente desde este punto hasta este punto. Esto es la amplitud. Eso también es la amplitud. Eso también es la amplitud. ¿Y la amplitud cuánto vale? La amplitud vale 1. Y ya básicamente con eso. Entonces, dominio, rango, periodo y amplitud. Y el dominio, rango, periodo y amplitud para el coseno sería dominio igual, todos los números reales. Rango sería exactamente el mismo. Rango sería desde menos 1 hasta 1. ¿Vale? Y el periodo también sería exactamente lo mismo. Periodo, porque el ciclo se repite cada vuelta y cada vuelta son 2pi. Y la amplitud también sería 1.
Pero hay algo en lo que se diferencian, que es cuándo es creciente y cuándo es decreciente una función. Recuerdan, una función creciente pues es básicamente, es más fácil verlo en gráfica, es que mientras voy avanzando mi función va creciendo, ¿verdad? Mi función es creciente hasta llegar acá, porque cuando llego a este punto, hablo de mi función seno, cuando llego a este punto mi función baja, y baja, y baja, y baja, hasta aquí es decreciente. O sea, en todo este periodo, bueno, en todo este pedazo mi función decrece, y en este pedazo mi función crece. Y cuando vengo a este pedazo mi función vuelve a crecer, ¿ok? Entonces es creciente desde 0 hasta pi medios, mi función. Mi función coseno, digo, mi función seno es creciente en el intervalo de 0 a pi medios. Unión, ¿cuándo es creciente otra vez? En este intervalo que tengo acá, desde 3 medios de pi hasta 2 pi, hasta completar la vuelta. Desde 3 medios de pi hasta 2 pi. ¿Y cuándo es decreciente? Decreciente es en este intervalo que está aquí, ¿vale? Y este intervalo que está aquí empieza en pi medios y termina en 3 pi medios. Bueno, en 3 medios de pi, perdón. Entonces es decreciente en el intervalo pi medios, 3 medios de pi. Y eso es en lo que se diferencia de la función coseno, porque la función coseno es creciente ¿en qué intervalo? Es creciente primero, pues aquí desde el 0 hasta pi, esta función decrece, ¿verdad? Va hacia abajo. Pero ¿cuándo es creciente? Es creciente desde pi hasta 2pi, ¿vale? Todo este intervalo, la función está creciendo. Entonces es creciente desde pi a 2pi. ¿Y cuándo decrece? Ya vimos cuándo decrece. Decrece desde este punto hasta este punto. Entonces decrece desde 0 hasta pi. Y eso es lo que se diferencia nuestra función seno de la función coseno. ¿En qué periodos, bueno, en qué pedacitos es creciente y en qué pedacitos es decreciente? Es donde se diferencian nuestras dos funciones. Ahora, pues ya para terminar, para esto sí vamos a pasar al GeoGebra, ¿vale? Profe, una duda. Sí, dime. Ahí la amplitud es nada más uno, no es uno como pi o así. No, la amplitud es nada más uno. Les dije que la amplitud es básicamente desde el eje de las X, o sea, desde aquí, hasta el punto más alto o el punto más bajo de su función. O sea, este pedazo que está aquí lo voy a poner con otro color. A ver, para que se note. Con color verde. La amplitud es desde aquí, desde pegadito al eje de las X hasta llegar al punto más alto, que vale 1, ¿no? Y también desde el eje de las X hasta llegar al punto más bajo, que la amplitud siempre va a ser positiva. Es un valor absoluto. Es como una longitud, es una medida, vaya. Entonces siempre vale 1 mi amplitud, es desde pegadito al eje de las X hasta el punto más bajo o hasta el punto más alto. Esa es mi amplitud, ¿vale? Entonces vamos a pasar al GeoGebra. Ya, gracias. Sí. Vamos a pasar al GeoGebra. Uy, ya me pasé 3 minutos, pero vamos a pasar rapidito al GeoGebra porque quiero que vean algo. F de X es igual a seno de X. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo pueden ver. Vamos a ver transformaciones de gráficas de funciones trigonométricas. Esto pues es un tema que casi no se pregunta, pero lo tenemos que ver. ¿Qué pasa si yo a mi función seno de X le multiplico un número real? El 5, por ejemplo. Voy a pasar esto de este lado. Bueno, no sé qué pantalla están viendo, creo que me estoy confundiendo. Sí. ¿Qué pasa si a mi función coseno
Que aquí tengo el coseno. Están viendo el coseno, ¿verdad? Ya me estoy confundiendo un poco, porque tengo dos pantallas. Ahí está. Voy a borrar esto. Sí, están viendo mi función seno. ¿Qué pasa si a la función seno le multiplico algo? Por ejemplo, un 5. Ay, no me digas seno. Ahí lo tengo que borrar y volver a poner. F de X. Es igual a seno de X. Ok. Entonces, ¿qué pasa si aquí le multiplico a un número al lado del seno? ¿Qué pasa ahora? Pues la amplitud aumenta, ¿verdad? Se hace más amplia la función. Se hace más amplia. Se hace aquí, pues mucho más amplia, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace al multiplicarle por un número. Cambia la amplitud. Si le multiplico un número positivo, mi amplitud aumenta. Si le multiplico un número negativo, mi amplitud, pues es una, ya no es amplitud, es que se refleja, es como que se da la vuelta, si se dan cuenta, miren. Ese es seno de X normal. Y este es, por ejemplo, menos seno de X. Como que dio la vuelta a mi función, ¿verdad? Eso es que crea una reflexión. Básicamente, pues da la vuelta sobre el eje X. Es como si la volteara simplemente. Entonces, ahora voy a volver a mi función normal. Entonces ya vimos que si multiplico mi función por un número positivo, aumenta la ampliación. Y si la multiplico por un número negativo, la función se refleja. Por ejemplo, no sé, menos 3. Se refleja, o sea, se da la vuelta a mi función. Y se hace más amplia al mismo tiempo. ¿Vale? Pero siempre y cuando si es por un negativo, mi función se da la vuelta. Después, ¿qué pasa si aquí a mi entrada, al valor de mi función, lo multiplico ahora aquí adentro de la X? Lo multiplico. Uy, como que se achata mi función, ¿verdad? Pues es una ampliación ahora, pero sobre el eje X. O sea, mi función se hace como que súper más pegadita. No sé, ahora por menos 5, por ejemplo. Uy. Bueno, por 0.5, que es un número entre 0 y 1, es un número fraccionario. Mi función como que, bueno, no como que, se amplía mucho más. Es como que, pues sí, tarda mucho más en completar el ciclo, ¿vale? Y si lo multiplico por un número negativo, también, simplemente que de nuevo, mi función se refleja sobre el eje Y ahora. Es un poco pues, difícil de ver, pero es lo que pasa, ¿vale? Entonces, simplemente no es tanto... No quiero complicarles tanto con esto porque eso es un tema que se estudia aparte, pero ¿qué pasa si le sumo un número a mi argumento? Le sumo un 3, por ejemplo. Mi función se mueve hacia la izquierda, digo hacia la derecha. Si le sumo un 1, que es más fácil de ver. Es decir, mi función estaba aquí, este punto estaba aquí. Este punto que está aquí, estaba aquí. Lo muevo una unidad hacia la derecha si le sumo un 1 a mi argumento. Pero bueno, si le sumo, bueno, si le resto un 1, se va a mover hacia el otro lado. Se va a mover hacia este lado, pero se va a dar la vuelta. Siempre que multiplique, sume o haga algo con números negativos, mi función se va a dar la vuelta. Y en este caso se va a mover hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Y qué pasa si, bueno, ya probamos qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa si ahora le sumo un número de este lado? Uy, no se aplicó. Un número de este lado. Uy, mi función ahora se mueve hacia arriba, ¿no? Ya no está pegado al eje X. Y si le resto un número, ¿qué creen que pase? Pues mi función se voltea y de paso se va hacia abajo. ¿Ok? Entonces se desplaza sobre el eje Y básicamente. Entonces eso es lo que pasa con mi función seno. Y con la función coseno pasa exactamente lo mismo. Si la multiplico, mi función se amplía o se hace más chiquita, se reflexiona. Y si le sumo, ahora si le multiplico al argumento, también se amplía sobre el eje X
o también se reflexiona sobre el eje Y, y si le sumo a mi argumento, también pasa exactamente lo mismo que con la función seno. O sea, con la función seno es más que suficiente para ver también lo que pasa con la función coseno. Pero es lo que quiero que vean, que dependiendo los valores que modifique mi función, pues mi función se va a comportar de diferentes maneras, ¿no? Se va a comportar, pues sí. Entonces, básicamente eso. Para el examen de admisión, este tipo de ejercicios es muy raro que se vean. Sin embargo, pues es un tema que es raro que se toque en los problemas del examen de admisión, pero también es uno de esos temas que dices, uy, es muy raro, pero cabe, hay una posibilidad grande que te pregunten acerca de eso. ¿Qué es lo más que te pueden preguntar? O bueno, sí, ¿qué es lo más que te pueden preguntar acerca de esto? Es que te pongan grafiquitas de diferentes funciones, de diferentes curvitas que se parezcan a estas gráficas y te pregunten, ay, pues, ¿cuál es la gráfica de la función seno? ¿O cuál es la gráfica de la función coseno? Vale. Y simplemente pues ya viste que la gráfica de la función seno es de esta manera. Empieza en 0, se va hasta el 1, baja hasta menos 1 hasta llegar a 3 medios de pi y de nuevo, ¿no? Empieza el ciclo hasta llegar a 2 pi. Y ya viste que la función coseno es de esta forma y de hecho pues ya aprendiste a graficarla gracias al círculo trigonométrico. Espero que pues haya quedado claro, pues gracias al círculo trigonométrico logramos graficar la función seno y la función coseno, ¿vale? Entonces, sí, lo más probable que les lleguen a preguntar es cuáles son las gráficas o cuál es la gráfica de la función seno, cuál es la gráfica de la función coseno y eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces eso es todo por el día de hoy, ya no quiero robarles más su tiempo y el día de mañana vamos a ver ejercicios de todo lo que vimos hoy, de todo lo que vimos la clase pasada y de todo lo que, pues de este último tema vamos a ver un par de ejercicios para que no quede ahí tan suelto, ¿vale? Sí, Ok. profe. Sí, profe, gracias. Nos veríamos hasta el día de mañana y pues sí, que pasen bonita noche. Gracias.